Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Condena internacional a Israel por los ataques de este lunes en la Franja de Gaza. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió una investigación exhaustiva e independiente por la ofensiva que dejó 20 personas muertas, entre ellas 5 periodistas en el hospital Al-Nasser. Francia cerca de una nueva crisis política. Varios partidos han declarado que no respaldarán el voto de confianza al que se someterá el primer ministro François Bayrou en septiembre. En las últimas horas, los republicanos anunciaron su apoyo. En Estados Unidos sigue la puja de Donald Trump y la Reserva Federal. El presidente ordenó el despido de una gobernadora de la entidad por un posible fraude en la obtención de préstamos hipotecarios, un caso que amenaza con desencadenar una batalla legal sobre el límite del poder presidencial. Vamos a empezar en la Franja de Gaza, donde crece la condena internacional por el doble ataque de Israel este lunes en Han Yunis, que dejó al menos 20 personas muertas. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió que se haga una investigación exhaustiva e independiente sobre el bombardeo de este lunes contra el hospital Al-Nasser. El organismo también hizo un llamado a proteger a los periodistas del enclave, luego de que entre los fallecidos se contaran 5 reporteros. El homicidio de periodistas en Gaza debe conmocionar al mundo, no con un silencio atónito, sino con acciones que exijan rendición de cuentas y justicia. Atacar a los periodistas está prohibido, pero también está prohibido atacar a los hospitales. Las autoridades israelíes han anunciado en el pasado investigaciones sobre tales asesinatos. Es responsabilidad de Israel como potencia ocupante investigar. Pero estas investigaciones deben dar resultados. Tiene que haber justicia. Todavía no hemos visto resultados ni medidas de rendición de cuentas. La voz de condena también llegó desde la Unión Europea, que calificó el ataque como inaceptable. A través de su portavoz, la Comisión Europea dijo que ya ha habido demasiadas muertes en este conflicto y que ya es hora de romper el ciclo de violencia y sufrimiento. El asesinato de 5 periodistas, 4 trabajadores de la salud y varios civiles en Gaza por un ataque israelí que tuvo como objetivo el hospital Al-Nasser, dejando al menos 20 personas muertas, es completamente inaceptable. La población civil y los periodistas deben estar protegidos por el derecho internacional. Reiteramos nuestro llamamiento a Israel para que respete el derecho internacional humanitario y garantice que estos ataques estén siendo investigados. Al otro lado de los territorios palestinos, en la Cisjordania ocupada, los residentes de la ciudad de Ramala se enfrentaron contra el ejército israelí en medio de una redada. De acuerdo con la Media Luna Roja, al menos 14 personas resultaron heridas durante los choques en los que los uniformados dispararon gases lacrimógenos contra los palestinos, quienes arrojaron piedras contra los militares que se encontraban realizando una operación en el lugar, aunque no informaron cuál era el objetivo. Mientras tanto, en Israel hay protestas convocadas a nivel nacional en lo que se ha denominado como el Día de la Interrupción. Se trata de movilizaciones en contra del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu para presionarlo a que llegue a un acuerdo que permita la liberación de los rehenes. En ciudades como Lot, los manifestantes quemaron neumáticos y bloquearon carreteras. En Tel Aviv, algunos de los participantes de la marcha se enfrentaron a la policía. Esto previo a la reunión del Gabinete de Seguridad, en la que probablemente se discutan los planes a seguir en Gaza y los términos de un posible alto el fuego en el enclave palestino. Cambiamos de tema, pasamos ahora a Australia, donde el gobierno decidió expulsar al embajador de Irán tras acusar al ejecutivo de este país de dirigir ataques antisemitas en Sydney y Melbourne el año pasado. El primer ministro Anthony Albanese afirmó que los servicios de inteligencia han llegado a una conclusión profundamente inquietante tras registrar un fuerte aumento de los incidentes antisemitas desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás en 2023. Una decisión que fue celebrada por Israel, que calificó la medida de contundente.
Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Australia ha expulsado a un embajador extranjero. Ahmad Zahdarji, de Irán, y otros 3 funcionarios tienen 7 días para abandonar el país, acusados de estar detrás de los recientes ataques antisemitas incendiarios en suelo australiano. Desde los terribles acontecimientos del 7 de octubre del 2023, hemos sido testigos de una serie de espantosos ataques antisemitas contra la comunidad judía de Australia. He dejado claro que este tipo de incidentes no tienen cavidad en Australia. Los servicios de inteligencia concluyeron que Irán estuvo involucrado en al menos 2 ataques el año pasado, incluido el incendio de la sinagoga Adas Israel en Melbourne. Nuestra minuciosa investigación descubrió y desentrañó los vínculos entre los presuntos delitos y los comandantes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el IRGC, que utilizó una compleja red de intermediarios para ocultar su participación. No hace falta decir que las acciones de Irán son totalmente inaceptables. Poner en peligro vidas, aterrorizan a la comunidad y desgarran nuestro tejido social. Canberra está tomando medidas para incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas. Insiste en que mantendrá algunas relaciones diplomáticas con Teherán, pero ha suspendido las operaciones en su embajada por la seguridad del personal. Irán negó las acusaciones y prometió medidas recíprocas. Desafortunadamente, en estos casos recurren a la búsqueda de culpables para justificar sus políticas anti-iraníes. Lo que está claro es que esta decisión parece estar influenciada por acontecimientos internos en Australia. Al parecer, es más fácil acusar a Irán de cargos sin fundamento alguno para desviar la atención de la realidad de nuestra región. La Guardia Revolucionaria iraní ha sido acusada duramente durante mucho tiempo de llevar a cabo ataques en el extranjero, pero a menudo niega cualquier implicación. Pasamos a Francia, que está inmersa en horas de turbulencia política tras el anuncio del primer ministro François Bayrou de someterse a un voto de confianza en el Parlamento el próximo 8 de septiembre. Mientras los republicanos manifestaron que apoyarán al mandatario, la extrema derecha de Agrupación Nacional y la Francia Insumisa de extrema izquierda anunciaron su voto en contra. Desde el propio gobierno hay voces que se preparan para una eventual derrota. Los detalles desde París con nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo. No habían pasado más de 10 minutos tras el anuncio de François Bayrou de convocar a la Asamblea Nacional para un voto de confianza el próximo 8 de septiembre, cuando ya se daban a conocer las primeras reacciones políticas. Los primeros fueron los partidos de izquierda como la Francia Insumisa, que es la izquierda radical. Ecologistas, socialistas y comunistas dijeron que no van a dar su voto de confianza. Esa también es la misma línea que adoptará Agrupación Nacional, el partido de extrema derecha. Este martes, otras agrupaciones políticas se han venido reuniendo también para decidir qué posición adoptar ese 8 de septiembre. Por ejemplo, los republicanos, el Partido Conservador dirigido por Bruno Retailleau, quien es también ministro del Interior, dijo que sí van a dar su voto de confianza a François Bayrou, no porque estén de acuerdo con él, sino porque consideran que no hacerlo es ir en contra de los intereses del país. Y en medio de todo esto vuelve a estar sobre la mesa el tema de una eventual disolución de la Asamblea Nacional, como ya ocurrió hace un año. El llamado ya lo hizo, por ejemplo, la ultraderechista Marine Le Pen, pero de esto también habló el actual ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien dijo que es una opción que le queda también al presidente Emmanuel Macron. Macron, quien recientemente en una entrevista en medios franceses explicaba que él no está a favor de convocar a una nueva disolución. Y en medio de toda esta incertidumbre política, el gobierno Bayrou continúa trabajando, dialogando con diferentes actores sociales y sindicatos, por ejemplo, para discutir de ese tema que es el más candente, el presupuesto para 2026, que se ha convertido definitivamente en la piedra en el zapato de cada gobierno de turno. De esta manera, el gobierno muestra que todavía parece que tienen esperanzas de seguir vivos después de ese 8 de septiembre, cuando analistas y la mayoría de los franceses consideran que las horas del gobierno de François Bayrou ya están contadas. En España, tal como se había anunciado, el gobierno declaró como zona catastrófica todas las áreas afectadas por los incendios forestales que han venido ardiendo durante semanas en el país. La medida se aplica en 16 de las 17 comunidades autónomas y busca atender también otros desastres relacionados con el cambio climático. Con esta medida se agiliza la respuesta del gobierno a estas zonas con ayuda directa y exenciones fiscales.
El Consejo de Ministros acaba de declarar zonas afectadas gravemente por esa emergencia de protección civil, todas aquellas que en los últimos 2 meses, desde el 23 de junio al 25 de agosto, han sufrido alguno de los 113 grandes incendios forestales registrados este verano. Es evidente que estamos ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años. Vamos a Estados Unidos. El presidente anunció que ordenó el despido de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, por acusaciones de fraude relacionadas con un préstamo hipotecario. Cook está impugnando la decisión de Donald Trump y el anuncio supone una escalada en los esfuerzos del mandatario por influir en la Reserva Federal, a la que está presionando para que baje los tipos de interés. Esta es la historia. Las tensiones están llegando a un punto álgido entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Reserva Federal. En una carta publicada en Truth Social, el presidente estadounidense anunció que destituiría a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, de su cargo con efecto inmediato. La acusa de cometer fraude hipotecario. El pueblo estadounidense debe poder confiar plenamente en la honestidad de los miembros encargados de establecer la política y supervisar la Reserva Federal, a la luz de su conducta engañosa y potencialmente delictiva en un asunto financiero. Ellos no pueden confiar en su integridad y yo tampoco. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente en ejercicio destituye a un miembro de la Reserva Federal. El Banco Central, que supervisa la política monetaria del país, opera de forma independiente al gobierno. Ahora la batalla legal se prevé larga. Lisa Cook ha prometido no abandonar su cargo, alegando que Trump no tiene ni la autoridad ni los motivos para despedirla. El presidente Trump pretendió despedirme por causa justificada, cuando no existe ninguna causa justificada según la ley y él no tiene autoridad para hacerlo. No voy a dimitir. Seguiré desempeñando mis funciones para ayudar a la economía estadounidense como he venido haciendo desde 2022. Desde su regreso al cargo en enero, Donald Trump ha intensificado sus ataques contra la Reserva Federal, especialmente contra el presidente Jerome Powell, a quien ha criticado públicamente por no bajar los tipos de interés. Lo llamamos demasiado tarde por una razón. Debería haberlos despedido hace un año. Es demasiado tarde. Destituir a Lisa Cook de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal le daría a Trump la oportunidad de nombrar en ese cargo a una persona leal a su gobierno. Eso es exactamente lo que hizo a principios de agosto, cuando una gobernadora de la Reserva Federal dimitió y Trump nombró a uno de sus asesores económicos, Stephen Miran, para completar su mandato. El presidente Donald Trump también anunció que el ejército estadounidense podría desplegarse en Chicago y que está listo para ir a cualquier lugar con poca antelación para combatir la delincuencia. Sin embargo, el gobernador de Illinois condenó la medida del jefe de Estado y afirmó que hay ciudades en todo el país con tasas de homicidios mucho más altas que Chicago. Ampliamos en el siguiente informe. El mensaje de los funcionarios electos de Illinois es claro: mantener al ejército fuera de Chicago. El gobernador del estado, J.B. Pritzker, se reunió el lunes con otros demócratas, incluidos senadores y líderes comunitarios, para mostrar su oposición a los planes del presidente Donald Trump de enviar la Guardia Nacional a la ciudad. El mandatario estadounidense quiere tomar medidas fuertes contra los delitos federales y describió a Chicago como un desastre. Por su parte, Pritzker calificó el plan como inconstitucional y llamó al presidente estadounidense un aspirante a dictador. Donald Trump quiere utilizar al ejército para ocupar una ciudad estadounidense, castigar a sus disidentes y ganar puntos políticos. Si esto ocurriera en cualquier otro país, no tendríamos ningún problema en calificarlo como lo que es, una peligrosa usurpación del poder. Pritzker, demócrata, denunció también que Trump solo estaba ampliando el ejército en las ciudades controladas por los demócratas. En los últimos meses, la Guardia Nacional fue enviada tanto a Washington, D.C. como a Los Ángeles. El propio gobernador de Illinois señaló además que 13 de las 20 ciudades con mayor índice de homicidios del país tenían gobernadores republicanos. En el último año, la delincuencia ha disminuido en casi todas las categorías principales que registra el Departamento de Policía de Chicago, pero Trump redobló su apuesta, calificando a la ciudad de campo de muerte. No soy un dictador, soy un hombre con mucho sentido común y soy una persona inteligente. Y cuando veo lo que está pasando en nuestras ciudades y luego envías tropas, en lugar de ser elogiado, dicen: estás tratando de tomar el control de la República. Esta gente está enferma.
No está claro si Donald Trump llevará a cabo sus planes, pero los funcionarios estatales del estado de Illinois se comprometieron a emprender acciones legales contra la administración para impedir un despliegue federal en Chicago. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.